tal, Facundo? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní, trabalenguas. Bueno, nuestro texto de hoy es: el Señor es bueno, su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Vamos a pensar un poco en la fidelidad. ¿Quién es una persona fiel? Una persona fiel es que cumple con lo que te promete. Y Dios es así. Cuando Dios nos promete que Él nos va a dar gozo, nos va a dar paz, nos va a dar alegría, lo cumple. Qué hermoso es confiar en este Dios tan fiel que Él cumple con sus promesas. Que el Señor te bendiga y comenzamos con nuestra clase de hoy. Vamos a ver las trabalenguas. Vamos a repetir este. Toro, pirú, pero, porá. A ver ahora conmigo. Toro, pirú, pero, porá. ¿Cómo sería en castellano? Toro flaco, sin pelo, lindo. Luego tenemos ese otro, tapití morotí, tapití pitití. Dice, conejo blanco, conejo con motas, con manchitas. Tapití es conejo, pitití sería con manchitas. Entonces, repetí ahora conmigo. Tapití morotí, tapití pitití. Vamos a repetir otra vez el otro. Toro, pirú, pero, porá. Tapití morotí, tapití pitití. Vamos a la otra lámina. Dice, vamos a observar, ¿verdad?, la lámina, el dibujo. Vamos a conocer primero algunos vocabularios. Cura, vocabularios. Cura, gordo. Saguyú, amarillo. Mishi, chico. Ja'a, jugar. Jo'a, caer. Ocaru, comer. Vamos a ver estos trabalenguas que tenemos que completar con una de estas palabras. Por ejemplo, cure, cura, cure, caru. Chancho gordo, chancho comilón. Kaaru, ja o caru, ko cure, caru. En la tarde, y dice que come. Dice kaaru, ja o caru. A la tarde y come este chancho comilón. Luego acá tenemos otro que dice ajá, ajá, ja, joa. Ajá, ajá, ja, joa. Entonces dice, me fui a jugar y me caí. Tenemos entonces esta tarea que tienes que hacer. En primer lugar vas a poner trabalenguas. Vas a copiar los significados de estas palabras, cosa que primero en guaraní, luego su significado en español, y luego vas a escribir estos trabalenguas, ¿sí? Esta es la tarea que vas a hacer en tu cuaderno. Bueno, con un abrazo me despido. Chao, Facundo, el Señor te bendiga y espero tus tareas.